Bienvenidos una vez más a Primer Plano, buenas noches. Acabamos de regresar del puente vacacional septembrino y eso nos da tema para esta primera parte de nuestra mesa. El grito del 15 de septiembre. Vaya que si se está convirtiendo en un tema difícil para los presidentes. En esta ocasión tenemos que el 15 fue convocada a las 5 de la tarde una manifestación no por ningún partido, no por ninguna organización formal, vía los nuevos medios, las redes de comunicación. Una manifestación que pedía la renuncia del presidente Peña Nieto. Y por otro lado, unas horas después, el Zócalo estaba debidamente acondicionado para que personas que vinieron de los estados circunvecinos, sobre todo del Estado de México, se encontraran exactamente en las zonas estratégicas del Zócalo, estar junto al presidente, aplaudirle y hacer pasar el grito de independencia del 15 como uno más en donde se ondea la bandera, se nombra a los héroes, se aplaude al presidente y todo bien. Pero en realidad aquí hay tela de donde cortar y es lo que les propongo a mis compañeros. Hay en esta simbólica presencia de las multitudes, de las masas, el 15 de septiembre, una a la que no dejaron llegar al Zócalo, que la detuvieron en Bellas Artes, la que iba llena de consignas contra Peña Nieto, y la otra, la organizada desde el poder, con vallas bien separados, bien distribuidos, con sus distintivos, para aplaudir al presidente. ¿Qué significa eso? Que tenemos un México, digamos, en el que incluso la fiesta más sentida por buena parte de los compatriotas ha tendido a politizarse y yo la verdad es que lo deploro, lo lamento, porque veía en años anteriores que el sentimiento popular por celebrar el 15 de septiembre, el 16, era efectivamente genuino, ¿no? La gente sentía que era una fiesta patria, poco a poco se ha venido politizando, por supuesto el que aproveche el 15 para las dos cosas que tú has descrito, una manifestación pidiendo la salida del presidente y la otra un control de un ritual que no tiene ya nada de espontáneo, se ha convertido en una fiesta absolutamente sin vigor popular, es tremenda, pero no sé si notaron que en términos generales este septiembre fue bastante menos deslucido en términos de ornatos, en términos de despliegue de banderas en coches, casas, que en años anteriores. Yo creo que hacemos un muy mal negocio en términos de, digamos, perdón que lo refiera así, nacionales, al politizar la fiesta, porque finalmente pues es como si les plantearas a los creyentes que no van a celebrar Navidad porque el padre Maciel hizo una gran cantidad de barbaridades. O sea, hay que ir separando lo que era el rito genuinamente popular, que era la celebración de la fiesta de independencia, de lo que es, digamos, la politización de la agenda, que tiene mil maneras para canalizarse. Para mí, lo que vimos este 15 de septiembre, 16, fue eso, un ritual vacío de un presidente que pues tampoco pudo exponerse a ir a una arena pública, como no fue a la, digamos, funeral de Juan Gabriel, ni otros eventos públicos, por exponerse, digamos, al repudio popular abierto, y por otro lado este intento de usar, o si sea a través de las redes sociales, con una agenda política en plena fiesta nacional. Yo coincido con esta observación que hacías, Leonardo, de que se ve mucho menos a superficie, el nacionalismo y sus expresiones, las banderas en los coches, la gente usando identificadores con el tricolor, las casas con banderas, etc. Se ha reducido notablemente. Yo recuerdo tiempos en que aquello era y los vendedores de globos, de banderas en las esquinas, esto está completamente reducido. No digo que se ha acabado completamente, pero está muy menguado en cuanto a expresión popular de celebración tricolor, y que van al Zócalo y que se meten confeti y la gente va popularmente por interés, por gusto, por celebración, con unos cuantos tragos de tequila o de mezcal encima. Y bueno, esto no está siendo muy
Yo estuve en Mérida este último 15 y 16 de septiembre, y ahí sí, había 45,000 gentes en la Plaza Grande, como le decíamos, y había, pues bueno, un entusiasmo que ya no se ve en la capital. Y espontáneos. Y espontáneo, y al Yucatán, gobernador. que ha sido pues tachada como una hermana república que no tiene que ver con la americana, ¿no? Pues hay una celebración de mexicanidad intensísima. También se trata de una plaza en donde hay paz, tranquilidad relativa, menos delitos que en los otros estados, de las otras capitales, en fin. Pero yo estuve recordando algunos tweets que me mandaron algunas personas. Yo normalmente pongo antes de este programa que vamos a participar y doy los nombres de los que nos toca, y también pido que me sugieran temas para tratar. Y uno de los temas que más me sugirieron en esta ocasión fue el de la renuncia o la sacada del poder de los gobernantes, ¿no? Es decir, esta, ¿cómo se llama?, revocación de mandato. Figura que, por cierto, existe en varias entidades de la República, como Chihuahua, por ejemplo, y que a nivel nacional, para presidente de la República o a nivel de la Ciudad de México, no existe. Y es precisamente donde están planteando ahora estas manifestaciones a las que te referías, León. Entonces, me parece que es un tema que sí se va a poner, y luego lo trataremos un poco cuando hablemos de la Constitución de la Ciudad de México, porque ahí sí se plantea como en el proyecto, ¿no? Yo no recuerdo desde cuándo se recurre a los acarreados para el grito. Hace algunos años, no es la primera vez, No. pero no hace tampoco tanto. Recuerdo incluso que en el 88, después de la elección controvertida, con la gente movilizada, no había acarreados, es decir, llegaba la gente. La lluvia no los corría. La gente llegó, pero exactamente, y a pesar de que había un ambiente muy efervesciente en contra, pues, de lo que había ocurrido en la elección. Entonces, de un tiempo para acá se ha ido perdiendo esa espontaneidad en algo que en principio es totalmente espontáneo. Pues los informes ya sabemos que no, ahora este nuevo formato del informe fue totalmente regulado, a modo, nada de espontaneidad. Pero en los actos masivos, en los actos como estas fiestas populares, de pronto empiezan a perder también la espontaneidad y empieza a haber todo este control. Pero bueno, volviendo al otro asunto que era esta marcha de quienes piden la renuncia de Peña Nieto. Al parecer no fueron muchos, porque tampoco es que hubo una convocatoria específica por organismos, sino que fue todo a partir de redes, pero no importa tanto el número, que algunos señalaban que eran sobre 5,000 o algo por el estilo, sino que por un lado, al ver las fotos de los que participaron en esa, uno podía suponer que vienen por distintas causas, todos pidiendo la renuncia de Peña, pero seguramente por distintas causas, desde los 43 de Ayotzinapa quizá, de derechos humanos, la CENTE por otro lado, había un grupo de monjas, yo me imagino que por lo del matrimonio igualitario, que también entonces diciendo, pues si está proponiendo esto el presidente, entonces que renuncie. Así había. Así que era, muy plural en las causas o las razones de por qué quieren que se vaya. Apuntando al mismo y coinciden. objetivo. Exacto. La Santa Pero, Alianza. hay un debate al respecto, es decir, hay mucha gente que dice sí que renuncie y entonces por esto y esto y esto, la corrupción, Casa Blanca, lo que sea, y otros que dicen no es que no hubiera necesariamente motivos para que renunciara, se incluyó incluso, además, se ha incluido en este debate traición, para quienes consideran que fue traición la visita de Trump. No todos coincidieron en eso, pero algunos mencionaron que había traición a la patria, que es una de las causales de renuncia. Entonces, ahí está, ya con eso, ahí se puede procesar. Bueno, más allá de eso, muchos dicen, nos meteríamos en una crisis quizá más profunda en estos 2 años. El propio López Obrador ha dicho, lo dijo. pero muchos otros escritores, analistas han dicho, no es que no haya causas, quizá, es debatible, de que renuncie o no, pero el hecho mismo es que nuestro sistema quizá no esté preparado para resistir esa figura. Está en las leyes, está en la Constitución, pero quién sabe en qué nos meteríamos de aquí a estos 2 años que faltan. Mejor ya tengamos paciencia y ya los cambios que se tengan que dar, la alternancia. Yo lo que digo es que efectivamente el régimen político no acaba de madurar el procedimiento mismo, por más que esté contemplado en las leyes, y creo que tenemos un problema de diseño institucional heredado de atrás, que es un mandato muy largo, de 6 años, fijo. En los sistemas parlamentarios por lo menos se puede
cambiar en cualquier momento cuando hay razones para ello, pero aquí tenemos un mandato fijo de 6 años que es muy largo. Bueno, varios puntos que se han tratado. El de la renuncia, bueno, Ortiz Rubio renunció y no pasó nada, ni quien se diera cuenta de que realmente había renunciado. Pero había ahí un... Eso sí, había un centro, pivote. un centro decidía. no formal, pero real de poder, que era Plutarco Elías Calles. Así que realmente esa renuncia pasó desapercibida. Pero es ahora cuando se ven las fracturas de toda la estructura institucional. Los que pedían la renuncia, en realidad el 15 de septiembre es, si nos vamos al inicio, es para pedir la renuncia. Lo que querían los primeros creadores de este momento es la renuncia del virrey y de las autoridades, no del rey que ya estaba en prisión en Francia. Entonces al rey lo deja Hidalgo en paz. Va a ser después cuando llegue Morelos que ya, vamos, Ya se corta. va a pedirse el corte, pero al principio que renuncie el mal gobierno. Ahí estaba la causa, ahí está la razón del 15 de septiembre, al menos la razón formal. Uno puede decir, la razón real era otra, pero la formal era el enojo con el mal gobierno. Bueno, entonces sí lo estamos celebrando en la manera original. Y la parte también novedosa es que una marcha convocada por nadie en particular, esto no se había visto en México. Es una marcha, son 5,000, 10,000. Yo me encontraba un poco enfermo, no pude asistir, pero me lo contaron de inmediato, con muy buen sentido del humor. Múltiples grupos, cada quien con sus motivos, pero es también un indicador de cómo está desarrollándose la política mexicana, que tiene esta cosa innovadora, eso espontáneo. Y espontánea también fue la Revolución lo que inició la Revolución Francesa. Y yo quisiera hacer una distinción que es legal, pero también política, entre lo que es una renuncia y una revocación de mandato. La renuncia se supone que es voluntariamente presentada por el que está dejando el cargo. La revocación de mandato es una sanción que se hace con el gobernante para que abandone un puesto que no ha sabido llevar adecuadamente o que ha tenido responsabilidades graves, ¿no? En el caso del presidente de la República, que es el que estamos tratando ahora, no es renunciable. Ningún puesto de elección popular son renunciables, y el del presidente solo es renunciable por faltas graves, así dice, o por delitos graves del orden común y por traición a la patria, como ya apuntaba José Antonio. En este caso, pues tendría que irse por traición a la patria, pero hay que hacerle un juicio político que ya se sabe que no va a proceder, no tienen mayoría los que lo pedirían. Claro. Y entonces, este es el punto que yo diría un poco desde el punto de vista más jurídico constitucional. Yo creo que ha sido muy interesante la reflexión así de cara al país, diciendo, a ver, entiendo que estén perfectamente enojados, incluso irritados con el gobierno actual, y que puedan, por muchos sectores, por razones diversas, como explicaba Crespo, pedir que se vea a Peña Nieto. Pero la pregunta que se ha hecho mucha gente es, bueno, ¿y se va Peña y qué se arregla? No, es decir, tanto en regímenes presidenciales como en parlamentarios, el perfeccionamiento de los sistemas de relevo de un gobierno que no está funcionando son los más delicados. En un presidencial, y además te lo dicen, si tú metes revocación de mandatos, lo único que estás haciendo es generar condiciones de inestabilidad permanente. Es decir, hago campaña política y si pierdo, después hago campaña para revocar mandato. En la mayor parte de los países que tienen régimen parlamentario, que ya aludía Crespo, que es mucho más flexible el cambio de gobierno, han optado por las mociones de censura constructiva. Es decir, a ver, aquí no se trata de estar derribando gobiernos, porque un gobierno puede ser malo y poco querido, pero derribarlo no resuelven los problemas, simplemente te genera otro más. Y creo que en estos días hemos tenido efectivamente una reflexión muy útil sobre el particular, no es solamente decir, estoy enojado con un ejecutivo que se vaya, entonces el problema se arregla. Dicen, está usted enojado con el ejecutivo, se podría ir y el problema seguiría ahí. Sí, lo de revocación de mandato para el nivel presidencial, en principio cualquiera diría es democrático, pero sí creo que es bastante delicado en términos institucionales. Bueno, el tema da para más, pero nos tenemos que ir. Espérenos para el siguiente segmento.
Bueno, en este bloque les planteo una reflexión sobre el presupuesto, que creo que tiene mucha miga. Fíjense que viendo pues las prioridades de lo que era esta administración en materia de seguridad, bueno, pues planteó muchas cosas. La primera de ellas es desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública para reconcentrar las funciones de seguridad en la Secretaría de Gobernación. Se decía que el trato político iba efectivamente a mejorar el alineamiento de factores para que los gobernadores, presidentes municipales, todo mundo atendiera la parte de seguridad pública. Estamos viendo que los resultados son más bien pobres, desde Michoacán hasta Tamaulipas, pero el tema central que les quiero poner sobre la mesa es que de todo este, digamos, de toda esta transformación institucional que planteó el gobierno Peña Nieto, la clave de bóveda, el elemento fundamental era un programa de prevención del delito. Es decir, ya no vamos a enfrentar a los delincuentes, dijo este gobierno, como lo hizo el gobierno anterior, ampliamente criticado porque su estrategia no fue bien pensada y fue ampliamente celebrado, incluso en esta mesa, el que el presidente pusiera el tema de la prevención del delito como un elemento central. Y uno dice, aunque no sepa más que eso de política, dime en qué gastas y te diré qué te preocupa. Bueno, no les hago el cuento largo, el programa de prevención viene en ceros en este proyecto de presupuesto, con lo cual pues yo veo que hay tres lecturas posibles. Una, que se les olvidó, dudo mucho que un programa estelar de una administración al cuarto año digas, bueno, en realidad como no nos salió bien, pues sabes qué, ponlo en ceros y vamos a atender otras prioridades. La segunda es que haya habido un pleito en el gabinete entre Videgaray y Osorio y entre las diabluras que un secretario le puede hacer al otro, es decir, ponle el programa estelar de Osorio en ceros y que vaya y lo defienda o a Los Pinos o a la Cámara para que efectivamente le den el dinero y dé cuentas de lo que ha sido eso. O que pues Peña Nieto finalmente no se meta en eso y diga, a ver señores, como ya vamos en cuarto año y necesito entregar cosas, una buena parte de lo que eran estas ideas importantes, términos filosóficos, pues no han despegado. Les planteo esta de la prevención porque me parece delicadísima, pero podría entrar al ordenamiento territorial, SEDATU, que era la antigua reforma agraria, fue reconfigurada, según esto, para reordenar el territorio nacional, y al cuarto año nos dicen, pues le voy a amputar ni más ni menos que el 60% del presupuesto, con lo cual, pero regreso a la prevención, dice, lo que eran las prioridades gubernamentales en el tema más sensible para los mexicanos, la seguridad pública, este gobierno dice de pronto, pues vamos a arrear la bandera de la prevención, porque simple y llanamente no puedo. Yo creo que hay una lectura política muy relevante que hacer. No tiene en realidad ningún proyecto, ninguna salida. El semanario Z hace el recuento de asesinatos, ¿no? De homicidios por la vía de las cuentas oficiales y de la prensa. Y todo lo junta y nos dice que en este momento el índice de homicidios es exactamente igual que el del sexenio pasado, que no ha habido ningún cambio, que estamos igual. Entonces, 4 años en que sí tuvo presupuesto la prevención del delito y no se ve una sola modificación sustantiva. Todos sabemos que en el caso de la salud es mucho más barato prevenir que tener que tratar a las enfermedades. Lo mismo es en el delito. Hay una cantidad enorme de ideas que han dado vuelta en nuestros medios políticos de cosas desde pequeñitas, inversiones pequeñitas en barrios hasta cosas más grandes y no se ha hecho nada. Entonces, ¿qué fue? O que dijeron, bueno, ya no da resultado esto, ya nos vamos, se cierra. Todavía no se va. Es terrible. Pero todavía no se van, decían 2 años. Pues sí, quedan 2 años. Pero para ellos ya es como la salida, de todas maneras, como que este sexenio ya se acabó, ya no están viendo la salida que viene. El próximo año son los procesos de designación de candidatos al interior de los partidos. Sí, Pues sí. ya tienen que estar definidos casi para finales de año. Vienen las elecciones, obviamente, luego definir candidatos y luego ya la elección presidencial en el del 18. O sea, prácticamente, para efectos prácticos, pues este gobierno sí ya no hay mucho que... El problema aquí de lo de la prevención es, paradójicamente, el planteamiento de seguridad contra el crimen organizado de Peña Nieto no fue muy distinto, de hecho casi nada, de lo que había venido haciendo Calderón. De hecho, en la campaña misma de Peña Nieto no se criticó ni siquiera el programa de Calderón, que era un elemento que podías tú criticar muy fuerte, y se dejó más o menos el mismo
estrategia, la misma estrategia, salvo que dijeron le vamos a meter más a la prevención. Ahora, sí, claro. Eso era casi la única diferencia, es decir, le vamos a meter más a la prevención. Ahora, la prevención es cierto que para ver efectos es como de mediano plazo, no es de corto plazo. Implica educación, implica parques, deportes para los jóvenes, para que tengan mejores alternativas que irse al crimen organizado. Entonces no vas a ver los resultados muy de corto plazo. Y si en 4 años no se vieron resultados y tienen un problema presupuestario, se les hizo fácil decir, de todas formas, ya no nos va a tocar en estos 2 años, aunque pueden ser muchos, ya no vamos a ver resultados en esto de la prevención. Mejor recórtenle por ahí porque a final de cuentas es como patear el bote de nueva cuenta para el próximo presidente. Yo también tengo la impresión de que este gobierno se está yendo anticipadamente de la escena. Es decir, se está yendo porque está dejando de cumplir algunas tareas que son fundamentales, máxime que el presidente actual, Enrique Peña Nieto, cuando estaba en campaña, publicó un libro en donde decía que una de las metas fundamentales de su gobierno sería abatir la violencia, no cancelarla, no se puede en ninguna sociedad, pero dejarla en niveles mucho más bajos. Y esto que decías al principio, Lorenzo, pues es que está más o menos igual o exactamente igual que como estaba en el sexenio pasado. Esta ida anticipada, en los sexenios en donde había un presidencialismo triunfante, encumbrado y casi indiscutido, pues se daba en el último año de gobierno, cuando aparecía el destapado. Cuando se hacía el destapamiento empezaba una especie de eclipse en donde el sol, que había sido el presidente durante 5 años, empezaba a entrar en eclipse y empezaba a surgir el nuevo sol, el nuevo Tlatoani, la nueva figura en la que había que poner todas las esperanzas y tal. Y entonces empezaba a irse, a desaparecer, a salir de la escena. Y ahora estamos viendo que en diversos eventos que hemos estado viendo, el presidente ya ni se presenta, ¿no? En este homenaje a Juan Gabriel no se presentó, en esta conmemoración del día de hoy, que es el aniversario del temblor terrible de 1985, tampoco estuvo presente, estuvo sí, bueno, pero podía haber, no sé, mandado algún video, algo, porque es un evento fundamental de surgimiento de una nueva sociedad muy activa, la sociedad civil. Esta creo que no les importa tanto a los gobernantes. En todo caso, estoy viendo una desaparición anticipada, porque estamos a 2 años, no a 1 año de la terminación. Esto es muy grave, ya lo apuntaba José Antonio, porque pues no tener la sensación de que hay una autoridad que está operando, que está combatiendo al crimen organizado, que está desarrollando distintos bienes públicos que tienen obligación de desarrollar, pues es muy grave. Pero que el gobierno sea evanescente a mí me parece normal, además con los niveles de popularidad que hoy tiene. Perdón que refrase esto. O sea, estamos hablando del tema que más preocupa a los mexicanos, el tema de la seguridad. Estamos hablando del refraseo conceptual que hizo este gobierno, de la estrategia criticadísima de Felipe Calderón. La gente decía, no más sangre, ya. Resulta que tenemos la misma sangre entonces, y ahora por una cuestión medio espontánea, no sé si porque no está apropiadamente planteada en los medios de comunicación, es un tema menos eficaz. Pero el elemento central que el médico, ya digamos transformado en gobierno, le dio a esta sociedad enferma es, yo lo voy a atender usted con prevención. Y al 4.º año te dice, ya no hay dinero para los medicamentos. No, y la sangre nos saldrá más barata. O sea, yo mismo... O sea, no solamente metía esa área en una crisis nombrando a Escobar, ¿se acuerdan? El Partido Verde, diciendo, bueno, en realidad no es ninguna prioridad. Pero a ver, yo les pregunto a ustedes, compañeros, entonces el asunto central de este país es tratado con puritita retórica, nos están dorando la piel, en realidad no tenía ninguna estrategia, le meto lo de prevención y ya después, cuando vienen los recortes presupuestales, salvo lo que puedo del barco, y ahí se quedan ustedes. Oye, el presidente se va a ir como todos los demás presidentes, pero nos vamos a quedar aquí digamos, administrando los escombros de lo último que queda. O sea, vivimos todavía del modelo de prevención de Ciudad Juárez. Mientras tanto, Acapulco se nos está cayendo a pedazos. Y hoy, ¿qué decimos? Pues ya no hay dinero ni para Acapulco ni para ninguna otra ciudad, porque tenemos otra prioridad. Quiero decirles que eso me parece escandaloso. Eso es abdicar, ¿no? Es abdicar de una de tus responsabilidades principales.
porque volvamos a los clásicos. Hobbes, que nos dijo cuando tuvo que justificar el poder del príncipe, bueno, no hay más que una sola razón por la cual debamos de obedecer al príncipe, porque nos defienden la vida Seguridad. y nuestras propiedades. Si no lo hace, no tiene por qué el pueblo obedecerlo, ni por qué seguir siendo príncipe. Y lo que nos están diciendo ahora es, fíjense que no hay, no hay dinero dinero para cumplir una de las prioridades no de este gobierno, del sistema político nacido de la visión occidental de la política. Y lo paradójico también ahí es que los impuestos sí subieron, la reforma fiscal sí subió para quienes pagan impuestos, que es un poco la forma de mantener el Estado. Entonces uno paga impuestos porque estás construyendo una entidad que te va a proteger tu seguridad, tu propiedad, etcétera. Ese es, digamos, el fondo de la filosofía del Estado de Hobbes y de otros pensadores. Todos los impuestos sí, pero para la seguridad no hay. Y en cambio, para muchas otras cosas que se podrían recortar, por ejemplo, la Consultoría Integralia de Luis Carlos Ugalde sacó un informe diciendo, somos del Congreso que más comisiones tenemos del mundo. Sí. En el promedio, a nivel mundial, regional, etcétera, son 17 comisiones, No, 18. 20, 23. Entre 18 y 20, en su informe dice, sí, unos en el Senado, otros en el... Y acá son como 64. Es decir, porque se duplican, algunas no tienen ningún caso Hay para una de atender. prevención del delito. Y, A ver qué dice. y en cambio se absorbe, todo eso se absorbe desde luego, más presupuesto, más dinero. Ahí no hay recortes en la parte de los privilegios. No. De la clase política, ahí no hay recortes, En pero las en seguridad inversiones sí. para el INE, de los edificios. Y hay Sí, otra lo del cosa. INE también, por supuesto, es un elefante blanco. Cuando tuvimos el control de la Cámara de Diputados, 4 partidos distintos del PRI, hicimos algunos cambios muy importantes, entre ellos reducir de 74 comisiones a 25. Al año siguiente las volvieron a subir a 40, a 50 y el año siguiente a 60 y tal, que es donde estamos ahora. Es decir, este es un juego que no tiene fin. Siempre las burocracias, las élites están jalando todo lo que pueden de renta y están dejando a los demás descobijados. Pero conceptualmente entramos a un terreno espantoso, porque estamos diciendo que hay dinero para blindajes, para camionetas, para pistolas, para equipar mejor a la policía, pero no hay dinero para la prevención del delito. O sea, conceptualmente esto, sociedad civil, contradictorio. opinadores, digamos, oiga, ojo que se está usted saliendo del propio libreto, del propio diagnóstico que usted dio. Y no lo digo yo, lo dice la ONU. La ONU hizo público el viernes el asunto diciendo, espero que tanto el Congreso de los Diputados como las partes interesadas defiendan un programa de prevención del delito y que tienen alguna idea que va más allá simplemente de confrontar con policías o militares un problema gravísimo que está desangrando este país. Pero si les parece, hacemos una breve pausa, regresamos en un instante. En este bloque vamos a tratar un tema que es fundamentalmente importante para el Distrito Federal, el antiguo Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que es el constituyente, la constitución que se está empezando a gestar de esta ciudad, y metido también dentro del tema está el informe del jefe de gobierno, don Miguel Ángel Mancera, que lo rindió el día 17, hace un par de días atrás. El primer tema, el tema de la Constitución, yo quisiera decir algunas cuestiones en el orden positivo, advirtiendo que no he terminado de estudiar el proyecto. Es un proyecto bastante complejo, bastante denso, que utiliza muchas cuestiones de tipo técnico, pero no solo técnico jurídico, sino técnico sociológico, ecologista, de defensa de ciertos derechos que son muy complicados de defender y que están ahí puestos como normas generales muy amplias. Esto para mí despierta, pues primero una visión positiva en el sentido de que hay una preocupación muy intensa de defensa y protección de los derechos humanos, de todo tipo, de los que puedan ustedes imaginarse y de los que no se imaginan, porque hay tratados que nos dejan con derechos humanos en 147 tipos de derechos. Está muy difícil, pero están previstos, hasta donde yo alcancé a ver, sobre todo en la primera parte del proyecto constitucional, están previstos ahí para ser protegidos.
La segunda parte, entonces esto me parece muy positivo, muy interesante. Tengo la impresión de que cada uno de los participantes en este proyecto fue metiendo sus reivindicaciones y todas fueron aceptadas. Y algunas no tienen ninguna consideración de costos, de costo social, de costo económico, etcétera, sino que están ahí puestas. Y aquí diría una cosa un tanto negativa, porque en todas las leyes hay una previsión de que se tiene que estudiar el impacto ambiental y el impacto económico que tiene ¿Cuánto nos va a costar aplicar esta ley? Yo no sé si a un constituyente, que es una cosa distinta de una ley, a una constitución, se le puede aplicar esto, pero tendría que aplicársele porque de algún lado tienen que salir los recursos y cuantificarse antes de aprobar algo. Tú vas a proteger estos 100 y pico de derechos humanos que están, oiga, sí, ¿y con qué? ¿Y cómo? Si estás ahí reduciendo una serie de cosas, como decíamos en el anterior bloque, ahora estás poniendo obligaciones nuevas que además van a ser un factor de demostración para todas las entidades de la República. Y esto sería muy serio. Algunas tan interesantes, pero también tan polémicas como la renta mínima básica para todos los habitantes. No sé bien si los que nacimos aquí o vivimos aquí vamos a tener derecho y vamos a tener todos, o se va a garantizar a los grupos vulnerables. En fin, todo eso ya es una discusión técnica. Yo tengo la impresión que es un proyecto interesante, más producto de la Facultad de Letras que de la Facultad de Derecho, Ciencia Política. Tendrá que pasar por Economía en algún momento. Sí, como que se les pasó la retórica, ¿no? Y todo muy bonito. Habrá que ver, y será muy saludable para la ciudad, hablando en serio, esta parte de decir, a ver, estos son los derechos que aspiramos, la parte aspiracional me parece muy potente. Ahora tenemos que hacer dos cosas. Uno, dotar de capacidades al gobierno. Yo creo que claramente los delegados de Morena le han puesto la pica en Francia, diciendo, a ver, ¿y qué capacidades vamos a tener los jefes delegacionales, fiscales o de seguridad para cumplir con las obligaciones que nos plantean? Y la otra, pues el gran acuerdo fiscal, es decir, ¿quién va a financiar eso? O sea, tenemos una ciudad que no le alcanza para mejorar sus semáforos. O sea, el gran reclamo que le hizo Mancera a Osorio el sábado en su informe es, oiga, no tenemos dinero para mejorar los semáforos de la capital. Y vamos a tener un conjunto de derechos, subrayo, en lo aspiracional no puedo coincidir más, pero en algún momento esta ciudad también tiene que discutir su equilibrio fiscal y decir, a lo mejor hay muchos capitalinos que no están pagando lo necesario para, digamos, financiar todo eso. Y finalmente me pronuncio porque están muy bien los derechos humanos, todo me parece perfecto, pero debemos también poner el derecho a la ciudad. O sea, para mí, una ciudad más que, digamos, entrar al detalle de determinados derechos de los individuos, que se supone que ya están amparados en la Constitución Federal, esto de la no discriminación, todo lo demás, sí debería ocuparse más por darnos espacios públicos. Finalmente, la gran diferencia entre un habitante de la Ciudad de México y un habitante de alguna capital europea es que los habitantes de las capitales europeas disfrutan de espacios públicos, desde parques hasta gimnasios públicos que hacen que se reduzca efectivamente la pobreza. Pero en fin, creo que es hasta cierto punto una, digamos, ilusión, o sea, genera ilusión el poder discutir el futuro de la ciudad. Sé que no es muy sexy en algunos sectores, pero creo que esta ciudad se merece una reflexión de hacia dónde se mueve, ¿no? Dos cosas. Una es que la constitución de la ciudad no ha despertado mayor interés en el ciudadano normal, común y corriente, al que le van a proteger sus derechos y le van a dar todas las cosas que había pensado y las que no había pensado. No ha despertado entusiasmo. ¿Por qué? En parte por la forma como se hizo el constituyente. Claro. ¿Cómo se armó un constituyente en donde el presidente propone quiénes son, el Congreso propone otros? Se supondría que los constituyentes son designados por nosotros, los ciudadanos, y nada más por nosotros. Pero no, se nos hizo esta cosa híbrida en donde los partidos y el poder presidencial se repartieron ahí el pastel y no despertó entusiasmo. Esa es una. La otra, hemos criticado un montón de veces la Constitución del 17 por grandota, no lo fue en un principio, pero ahora sí. Choncha. Y cuántas veces no hemos oído que las buenas constituciones son magras, no tienen nada de grasa, son puro músculo, ideas generales que todos podemos entender. Tú acabas de decir,
Paoli, que incluso a ti te costó trabajo entenderla, que esa es tu área. Sí. Entonces, una persona que trabaja normalmente como taxista, como oficinista, etcétera, ¿qué rayos le va a decir esa Constitución? Se pudo haber hecho algo buenísimo, porque ya tenemos la experiencia, algo muy ligerito, con las grandes ideas, y luego que cada uno de los artículos tenga su montonal de reglamentos. Pero ¿por qué se habrá querido hacer una tan gorda? Detallada. Tomo el asunto de que esta Constitución en realidad y todo este esfuerzo, todo este proceso de reforma salió desde arriba, no desde abajo, es decir, de la clase política. Ellos son los que propusieron, ellos son los que convocaron a esta elección a la que acudió muy poca gente, hay que recordar, 28% solamente del padrón, de quienes podrían votar, asistieron a elegir al 60% de constituyentes que le correspondería a la ciudadanía. Y efectivamente es como un proceso totalmente alejado de la ciudadanía. Por eso muchos han planteado, o algunos, que tendría esto que refrendarse, porque por lo pronto, independientemente del contenido que vaya a tener la Constitución, no se ve una legitimación de la ciudadanía. Sería una Constitución que puede estar falta de legitimidad. Hay incluso quienes participando de una u otra manera en este proceso dicen, oigan, tenemos que legitimar esto porque esto está totalmente despegado de la ciudadanía. Y entonces se plantea o se ha planteado someterla a un referéndum, un plebiscito, pero se dice que no es posible. Pues aquí hay una paradoja, una paradoja. En el plan de Tacubaya, que iba contra la Constitución de 1857, de los conservadores, el golpe de Estado que dio lugar a la Guerra de Reforma, se proponía una Constitución conservadora, distinta a la del 57, pero ahí dicen, se someterá a plebiscito popular, y en caso de no lograr la mayoría y cierto nivel de participación, la echamos para atrás y revisamos otra cosa, hacemos otra cosa. Es decir, la paradoja es, una Constitución conservadora del siglo XIX ofrecía que iba a haber refrendo, que la Constitución de la capital en el siglo XXI, es decir, con visión progresista, de avanzada, no está contemplado que se dé ese ejercicio de refrendo democrático. Yo quisiera comentar algo que pasó el día de la inauguración y el fijamiento de posiciones de los distintos grupos. Un jurista muy importante, con un gran prestigio, Javier Quijano, de Morena, subió a tribuna y desautorizó con el siguiente argumento a todos los diputados constituyentes que no habían sido electos, es decir, aquellos que habían sido designados, los 40, que fueron finalmente 39, creo que no se completó el 100 por alguna razón. El caso es que Quijano dice algo que puede ser discutido, porque está muy claro en la Constitución que no puede ubicarse en una sola persona dos poderes, no se puede tener una responsabilidad en el Ejecutivo, ser secretario de Estado, subsecretario o alguna cosa así, y al mismo tiempo legislador. Pero ser legislador en dos entidades, pues alguien lo plantea como, no es posible que tengan el don de la ubicuidad, ¿no? Porque siguen trabajando los diputados y los senadores en este periodo y al mismo tiempo van a trabajar durante 2 o 3 meses como constituyentes sin cobrar, bueno, ya cobran suficiente como diputados y como senadores, pero hay una desautorización planteada por un jurista muy importante, con una fundamentación que vale la pena considerar. Esto está viniendo a apuntalar este descrédito que tiene, este poco entusiasmo que hay en la población, porque ¿quiénes los eligieron? Y Morena lo planteó desde el inicio. Sí, desde el principio, pero ahora fue fundamentado jurídicamente con una gran claridad. Sí. No, además hay otra, ¿no? Los constituyentes electos no cobran, y estos van a cobrar como legisladores y van a decir, y además van a tener el apoyo de sus oficinas. Digo, ahí hay un tema no menor. Y sí es verdad todo lo que dicen, está muy poco pasado por opinión pública. Además los designados ni siquiera nos los presentaron, o sea, fueron designados y tapados. Nos enteramos un día antes de que tomaran posesión y parece que el criterio fue la edad, simplemente para tener la mesa de decanos. Por el decano. No, ojo con por eso Gómez Villanueva. Yo no tengo ningún problema con la edad de las personas, pero cuando tienes en esta ciudad el promedio, o sea, el más joven es Chanona, que anda rozando los 60, pero el promedio de edad lo veía, andaba en torno a los 70 y tantos de los designados por el Ejecutivo Federal y el local. Y la idea era, pues mande al que tiene más edad para controlar la mesa. O sea, la lógica no era abrir la discusión, sino cómo controlamos el proceso.
Bueno, pues como el constituyente está en curso y apenas está empezando, vamos a tener otros tiempos para seguirlo analizando en las distintas posiciones y a ver qué representa esta desautorización que jurídicamente está bien planteada, claro, desde la tribuna, como no puede ser de otra manera, y a ver qué resultados tiene. Vamos a otro bloque, nos vemos en unos segundos. Estamos dando seguimiento en estas próximas semanas al proceso electoral de Estados Unidos por la relevancia que tiene mundial y para México desde luego. Y lo que estamos viendo es que en las encuestas generales, así a nivel nacional, se sigue estrechando la distancia entre Trump, que todavía está por abajo, pero cada vez menos, frente a Hillary Clinton, por diferentes razones. Quizá ha contado en alguna medida la enfermedad de Hillary Clinton o la supuesta enfermedad. No se sabe qué tan grave puede ser o no, pero desde luego que eso puede estar contando, y muchas otras cosas. Sin embargo, quisiera decir que dada la complejidad de cómo es el proceso electoral de Estados Unidos, que es distinto, en realidad las encuestas por estado dan un margen muy diferente. Cuando ya vas de estado en estado, que es un esfuerzo en términos de encuestas para mucho los votos mayor, electorales, ¿no? para los votos electorales, que es como se define a final de cuentas el presidente, entonces la distancia es bastante mayor todavía en favor de Hillary. Claro que eso también tiene un poco una parte engañosa, porque son muy pocos los estados, los llamados estados columpio o swingers les llaman, son los que definen a final de cuentas, y en esos está muy empatado, como suele ocurrir en esos estados. Los pocos estados que definen quién es el que gana, Ohio, en fin, Florida, a la hora de las encuestas por estado, de pronto en algunas está Trump arriba, pero 1 o 2 puntos, es empate técnico. A final de cuentas estamos un poco en incertidumbre, por más que de pronto te digan, Hillary lleva 20 puntos arriba a nivel de las encuestas estatales. Sí, pero los estados en donde se define están en empate técnico. Quiere decir que cualquiera de los dos puede ganar. Yo creo que hay que prepararse para lo peor, ¿eh? O sea, porque el tracking que lleva, por ejemplo, Los Ángeles, que ya hemos visto, incluso aquí en el 12 vimos una empresa que se dedicó a hacer el rastreo diario de las opiniones, así de por quién va a votar la gente, no siempre les va bien, porque el modelo puede estar alterado, pero no me detengo en detalles. Sí se está acercando peligrosamente Trump. En la geografía electoral, hoy escuchaba a Arturo Sarucán, que ha seguido puntualmente este tema, dice que cada vez están más cerca en geografía electoral. Antes era la idea, bueno, no importa lo que sea el voto popular, si finalmente ganas el colegio, vas con mucha tranquilidad. Oigan, pero hasta en las apuestas va subiendo. Las apuestas estaban 9-1, no, hombre, va a ganar Hillary, tranquilo, usted apueste, ese es caballo ganador, y se te van cerrando en todos los ámbitos. Yo veo con enorme preocupación que efectivamente puede ocurrir lo de la victoria de Trump, que buena parte de los modelos de la sociología electoral norteamericana están volando por los aires, y que hay un voto oculto ahí, que ciertamente puede beneficiar a un Trump, porque habrá ciudadanos normales que no se atrevan a decir, a ver, yo voy a votar por este fascineroso. Entonces no lo ocultan, pero a la hora que estén ahí en la mampara, yo no sé qué van a hacer. Por tanto, sí, esta semana, no sé si es efecto de la enfermedad o efecto de lo que sea, pero esta semana sí ha sido como para que nos pensemos muy en serio que lo peor puede ocurrir en noviembre. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Leonardo. Debíamos de estar preparados para esto. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Dicen que una de las características de la democracia electoral es la incertidumbre. Bueno, estamos en el 100% de la democracia en ese campo en Estados Unidos. La incertidumbre entre dos proyectos, dos programas, bien, parecería normal, pero no es normal, porque uno de los programas es francamente arrancado, no sé de qué entraña, porque sí es de las entrañas de Estados Unidos. Cuando Hillary, que le ha costado, dijo que la mitad de los que apoyaban a Trump eran deplorables, ¿no? la mitad de la canasta de deplorables, quizá un candidato no debe de referirse nunca así a unos conciudadanos, por más que lo piense, no se dice. Pero si lo piensa, tiene razón. Son racistas en primer lugar, y un racismo muy profundo que nos afecta a los mexicanos. Ahora, si hubiera un gobierno, digamos, bien responsable, estaría ya pensando, como dice Leonardo, en el plan B. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando
gane Trump. Esperemos que no gane, pero ¿qué hacemos si gana? No tenemos nada, no hay nada que hacer. Estamos absolutamente vulnerables en el Tratado de Libre Comercio, que fue una aceptación de la dependencia, ese concepto que durante un tiempo se dijo ya dejó de ser útil para las relaciones internacionales. Ahora lo que tenemos es la interdependencia. Tenemos la dependencia absoluta, completa de la economía. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? ¿Volvernos a un mercado interno? ¿Volcarnos en otros mercados internacionales? Si tenemos el 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, ¿qué hacemos? Y un poco más del 80, puede que llegue al 85 importaciones y exportaciones con Estados Unidos. Pero bueno, independientemente de eso, hay un tema que a mí me gustaría poner de relieve, que es el tema del voto hispano, donde la mayor parte son mexicanos, que en términos generales se previene que podría apoyar a los demócratas y en particular a Clinton, pero aquí está el interrogante que yo quiero plantear, porque ha estado siendo planteado en Estados Unidos mismo. La mayor parte del voto hispano, que tiene ciudadanía, que tiene derecho de votar, no tiene la ciudadanía o no ha conquistado la ciudadanía con el propósito de votar. Eso les interesa poco. Les interesa la educación, la salud, etcétera. Una serie de protecciones que le da al ciudadano la sociedad y el gobierno norteamericano, pero no el ir a votar. Entonces ahora están, y esta era una de las tareas que tenía encargada Miguel Bazáñez como embajador, según nos contó hace poco, para generar todo un movimiento político, un caucus en el Congreso y todo un movimiento político en toda la Unión Americana que pudiera relevar los derechos de los mexicanos y de los hispanos en términos generales, haciendo una fuerza política que no existe, como existe el caucus cubano o el caucus judío, como existe la fuerza que se expresa. Iba Bazáñez a hacer esto. ¿Por qué retiran a Bazáñez y al subsecretario de América del Norte, que estaba de acuerdo con Bazáñez para impulsar todo este proyecto? Ahora se van a dar cuenta del gravísimo error que tuvieron al retirarlo, porque iba a ser una tarea que ahora puede tener resultados. Si convocan y consiguen convencer al voto hispano de que vaya a votar, pues tendríamos un resultado. Si no lo consiguen, y la mayor parte de los hispanos no van a votar. Entonces, este es un grave problema que vamos a confrontar enseguida. Yo no sé qué esté haciendo al respecto el embajador, el nuevo embajador, el que sustituyó a Miguel Bazáñez, porque parte de la explicación que dieron era un poco esa, que habiendo estado mucho tiempo en los consulados y conociendo ahí a los grupos, tenía los contactos con los grupos de mexicanos, conocía muy bien el aspecto consular. Eso es lo que se dijo para explicar por qué salía Bazáñez y entraba el nuevo embajador. No sé si algo al respecto esté haciendo o no, pero el cálculo que se tendría que hacer o que los propios mexicanos allá están haciendo es decir, es cierto, se busca la ciudadanía no tanto para votar, sino para todo lo demás, pero dado que ahorita Trump representa una amenaza específicamente para mexicanos, inmigrantes, pero también de alguna manera pues a los quienes viven allá, pues por todo el antimexicanismo que está generando, etcétera, tendrían que reaccionar diciendo, pues tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos. A lo mejor en condiciones normales no irían a votar, pero ahorita no son condiciones normales para ellos. Y lo de la prevención, a raíz de la visita de Trump aquí y de su insistencia en lo del muro, y dice también que lo pagaríamos, nos guste o no nos guste, y que no estamos enterados todavía, con las remesas de los mexicanos allá, que ahí él podría echar mano de eso. Tenerlas. Entonces se presentó en el Congreso dos iniciativas. Una, que impedir que ningún presidente, sea quien sea, pueda pagar el muro eventualmente, que pueda echar mano de los recursos públicos para pagar un muro, suponiendo que pudiera ser muy presionado por Trump en caso de ganar. Y la otra es de que si allá le echaran mano a las remesas de los mexicanos que mandan para acá, aquí sería algo por el estilo con los miles, bienes que cientos de miles de inversiones de gente que vive en Estados Unidos aquí. Claro, la cosa es ya muy agresiva, pero está partiendo de allá, partiría de Trump. En todo caso, están las iniciativas en el Congreso, no sé qué futuro tengan, pero
se presentaron esas dos. Hay que ver si la democracia norteamericana tiene los equilibrios desde los intereses económicos que planteaba con toda precisión Lorenzo Meyer, hasta los equilibrios institucionales, es decir, a ver, no somos una república bananera, que no, o sea, los Estados Unidos me refiero, que vaya a cambiar sus compromisos internacionales, o que de la noche a la mañana pueda decir, a ver, adiós Telecán y adiós los compromisos que tenemos externamente. A mí lo que me parece es que Trump nos ofrece, como quizá ningún otro personaje, una manifestación de las perversiones de la democracia contemporánea. O sea, tiene su tipo mendaz, ya olvídate el muro, se ha pasado toda su vida diciendo que Obama no nació ahí. O sea, hace unos días ya lo perdonó, dijo, no, ya me lo pensé bien. Y, o sea, tipo que ha mentido bellacamente y lo peor es que la mentira le ha dado réditos electorales, que utiliza la televisión para hacerse el chistoso. No sé si vieron el programa donde presenta su informe médico. Se muere de risa ahí con un tal doctor Oz y dice, yo estoy perfectamente sano. O sea, ha convertido el debate o la deliberación pública en un cóctel de mentiras y entretenimiento. Y eso se ha llevado a todo el establishment de Washington. El Partido Republicano entró en una crisis brutal. Por tanto, mirémonos en ese espejo. Es decir, las democracias occidentales hoy viven probablemente uno de sus peores momentos en la historia. Y la culpa no es realmente de Trump. Él solo representa algo que ha estado allí desde hace mucho tiempo y que nosotros deberíamos de haber sabido si tuviéramos conciencia a tiempo de dónde nos metíamos, que esto no debió de habernos tomado por sorpresa. Bueno, se nos terminó el tiempo y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado.